con rectificación no controlada. Fundamentalmente es la rectificación polifásica no controlada, que habíamos dicho de que es no controlada porque usamos diodos. En la controlada vamos a usar tiristores o alguno de los semiconductores en los cuales hay un tercer terminal para mandarlo a conducción. En cambio estos conducen cuando el ánodo es más positivo que el cátodo, como el diodo, es decir, son mandados a conducción por el circuito en sí, ¿no es cierto? En el gráfico que estamos viendo ahora, podemos ver un rectificador monofásico de media onda, que es con carga resistiva. Hoy vamos a ver las distintas posibilidades de las cargas, que ya lo estuvimos charlando un poco en la clase pasada, pero esto es desde un punto de vista de los gráficos, lo vamos a ver más. La reunión pasada habíamos visto toda una serie de factores o factor de triple, rendimientos y demás, que dan las características o la calidad del rectificador. Por supuesto, el rectificador más elemental que tenemos es el que estamos viendo, que es el monofásico de media onda. Monofásico porque tiene una, digamos, puede ser un transformador o no, ¿no es cierto? Está representado de esta forma, pero tenemos una sola fase, un diodo colgado a esa fase y una resistencia. En el gráfico podemos ver la tensión BS, ¿no es cierto? Que es la tensión, le llamemos del secundario, digamos, suponiendo de que hay un transformador, por eso se llama BS. Entonces, la tensión en el primer ciclo, ¿no es cierto? Ustedes ven que va a producir una corriente IS porque en el primer ciclo siempre el terminal superior es más positivo que el terminal inferior. Por lo tanto, va a estar en condiciones el diodo de conducir, el diodo BD, va a producir una tensión BD. Entonces, a la cual también se puede graficar. En los primeros 180 grados, o pi, semiciclo positivo, tenemos BS porque tenemos una conducción del diodo a través, digamos, la circulación de corriente es cerrando el circuito a través del diodo y en la resistencia. La tensión en el diodo, que es la de abajo, ¿no es cierto?, es cero, suponiendo los 0,7 voltios que los podemos despreciar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una tensión BS aplicada y toda esa tensión BS cae en los bornes de la resistencia, despreciando los 0,7 voltios. Por eso nosotros tenemos VO, que es la tensión en la resistencia, y la corriente, que están en fase, por ser resistiva, están en fase y tienen la misma forma de onda que la tensión aplicada. Habíamos dicho la reunión pasada de que esta configuración es importante porque la aplicamos después en todos los rectificadores de media onda. Replicando esta forma, ¿no es cierto?, del circuito, podemos hacer o el monofásico, que está acá, el bifásico, el trifásico, el hexafásico, cualquiera de todos los que nosotros vemos. Eso es en el semiciclo positivo. En este gráfico
tenemos en el semiciclo negativo, viene expuesto en el cual la tensión digamos, la tensión en BS es esta celeste, ¿no es cierto? La corriente es cero porque bloquea el diodo, no permite circulación de corriente. Y, por supuesto, la tensión BD es negativa, ¿no es cierto? Es decir, el terminal, el cátodo, es más positivo que el ánodo, por lo tanto no hay una circulación de corriente. De esa forma, de ese análisis, podemos, ¿no es cierto?, hacer en el cálculo, ¿se acuerda? Dijimos el cálculo del valor medio del voltaje en la carga, que todos los valores medios de tensión es 1 sobre T por la integral entre 0 y T de B cresta seno de omega T, siendo senoidal, diferencial de omega T. ¿No es cierto? El B cresta, ¿no es cierto?, es la tensión máxima que tenemos aplicada en la carga. El periodo T de conducción, el periodo es 2pi, ¿no es cierto? Por definición, se acuerdan que el periodo era donde se repite la misma forma de onda, por lo tanto el periodo es 2t, pero la tensión BO tiene un valor que es senoidal entre 0 y pi. Por eso la integral es entre 0 y pi del B cresta seno de omega T. Resolviendo eso, sacamos el valor medio de la tensión, que el valor medio de la tensión es lo que nos da la parte continua, que es lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? La tensión continua sobre la carga. Tiene armónicas en la corriente de entrada porque nosotros tenemos de que tiene la misma corriente IS circula por el transformador. Entonces, no es conveniente que haya circulación de corriente por el transformador, que en este caso sí se da, ¿no es cierto? En todos los rectificadores de media onda, ese es el problema que tienen, que produce una circulación de corriente con armónicas en el secundario. Esto es un rectificador monofásico puente, ¿no es cierto? Esta estructura se repite, ¿no es cierto? Tenemos el secundario del transformador colgado, cada uno de los extremos, a 2 diodos. Uno el ánodo del diodo y otro el cátodo del otro diodo. Es decir, por cada rama tenemos 2 diodos colgados. Y tenemos los cátodos unidos que forman el positivo y los ánodos unidos que forman el negativo. La circulación de corriente o las formas de onda de corriente son similares, ¿no es cierto? En el caso anterior tenemos BS e IS, que es la corriente y tensión de entrada, le llamamos de entrada o del secundario, tomándolo al elemento como entrada, ¿no es cierto? Y tenemos BO e IO, que es la tensión y la corriente en la carga. Siempre en este caso es la carga resistiva pura. Esto ya lo habíamos visto, pero es bueno recordarlo. Este es el otro semiciclo, el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo, el diodo que va a conducir, si llamamos de 1, de 2, de 3 y de 4, va a ser el diodo de 2, porque la parte baja de la fuente de alimentación se hace más positiva que BS, tomamos el semiciclo negativo.
Y entonces la circulación de corriente es a través de 2, la resistencia de carga, y vuelve por D3 al terminal de la fuente de alimentación. Está graficado que eso es importante para el cálculo de las corrientes medias y la tensión. En estos casos, digamos, lo que se tiene que calcular en un diseño del rectificador es los diodos que vamos a utilizar. ¿Se acuerdan cuando vimos los diodos? Decimos de que cómo se define, o que, ¿se acuerdan una de las reuniones decíamos cómo vas a comprar un diodo? Bueno, hay que calcular esos parámetros. Los dos parámetros que dijimos, ¿no es cierto?, de que definen un diodo rectificador es la corriente media y la tensión pico inverso, o la tensión de ruptura. Es decir, cuánto aguanta la tensión, qué tensión aguanta aplicada en forma inversa el diodo. Por eso es importante calcular, ¿no es cierto?, el valor medio de la tensión y la corriente media. Teniendo la forma en el rectificador de media onda que teníamos antes, volvamos a este primer gráfico. Nosotros acá tenemos la corriente I0, que es la corriente que pasa por el diodo, que es también la corriente del diodo. Para sacar el valor medio de esa corriente, lo hacemos de la misma forma, es decir, siempre aplicando la fórmula 1 sobre t por la integral entre 0 y t de B cresta sobre R por el seno de omega t, si es la corriente. De ahí vamos a determinar el valor medio del diodo, la corriente media del diodo. Con eso podemos seleccionar el diodo. Otro parámetro que que define el diodo, dijimos que es la tensión inversa. ¿Cuál es la tensión? En este caso es cuando el terminal inferior de bloqueo, ¿no? ¿Cómo? El segundo semiciclo. Cuando pasa bloqueo. Claro, cuando pasa bloqueo. ¿Y cuál es la tensión máxima que aguanta el voltaje pico? Por eso es importante calcular, ¿no es cierto?, cuál es. Porque la tensión de ruptura del diodo, digamos, por ejemplo, vayamos a diodos de los chicos, ¿no es cierto? Un diodo de 1 amper, de valor medio de corriente de 1 amper, no sé, hay una familia que tiene voltaje inverso o de ruptura, 200 volt, 400 volt, 800 volt, 1000 volt. Ese es el voltaje máximo, por lo que tolera. Entonces, en este caso, en esta configuración, porque no cada configuración tiene el valor, digamos, característico de la tensión pico inverso, se llama la tensión pico inverso por definir, digamos, que es el valor máximo, no medio, sino pico inverso, porque está aplicado en forma inversa, digamos, ánodo negativo y cátodo positivo. En este caso es el B cresta. En el otro que estamos viendo ahora, que es el rectificador de puente, monofásico puente, cuando suponemos en el semiciclo positivo, ¿no es cierto?, este diodo conduce, ¿no es cierto? El diodo 1 le llamemos conduce. La tensión máxima aplicada va a ser en la B cresta. Este terminal en un momento va a tener la tensión cresta aplicada, que lo va a tener que bloquear este. ¿Entienden? Porque va a ser la tensión cátodo-ánodo que tolera.
Y el valor medio se calcula de la misma forma en los diodos. Siempre es la misma forma, por eso es importante y se tiene que analizar la configuración, porque cada uno nos va a dar el valor medio de la corriente en el diodo y el voltaje pico inverso. ¿Estamos de acuerdo? En este caso es bastante simple verlo, pero hay en casos que se te complica un poco más. ¿No ves? Acá tenemos la tensión de diodo representada. Esta tensión es la que aguanta el diodo, ¿no es cierto? Porque en este momento, en el primer semiciclo, está conduciendo, por lo tanto la tensión es cero. Pero en este otro semiciclo no conduce el diodo. Por lo tanto, tiene que aguantar este voltaje pico inverso. Voltaje pico inverso. Otra cosa, una configuración importante que tiene esta, digamos, que dijimos, no así las de media onda, este es de monofásico de onda completa, ¿no es cierto? Es que no hay armónicas en las corrientes de entrada, es decir, la corriente que circula acá en un semiciclo es en este sentido, ¿no es cierto? Y en el otro semiciclo es en este sentido, digamos. Entonces, la resultante, digamos, la corriente que circula por el devanado, le llamemos devanado esto, es una sinusoide, es sinusoidal, ¿no es cierto? Entonces, el valor medio de esa corriente es cero. Por eso no genera armónicas ni nada por el estilo. Los rectificadores de onda completa tienen mejor respuesta, ¿no es cierto? Y mejor calidad que los de media onda. En este caso tenemos el rectificador trifásico estrella, es decir, o trifásico, en estrella, es decir, tenemos un punto medio, ¿no es cierto? Y los tres devanados. Es estrella porque tenemos un punto en común, digamos. La configuración que ya todos conocen. Tiene un diodo colgado por fase, ¿no es cierto? Que conduce cuando el ánodo es más positivo que el cátodo. La tensión aplicada al diodo, en este caso, es la tensión de fase. Si ustedes pueden ver que BS es la tensión entre el terminal del arrollamiento, del primer arrollamiento, y el neutro, ¿no es cierto? O la estrella, o ¿cómo se llama? Entonces, esta tensión acá es la tensión de fase. ¿Estamos? Acá pueden ver cómo es la tensión aplicada a cada una de las tensiones BS, ¿no es cierto? Todas las otras, esta es una, después que está representada acá, ¿no es cierto? Esto es E1, E2 y E3, ¿no es cierto? Están desfasadas 120 grados y demás. La corriente tiene la misma forma porque la resistencia, porque la carga es resistiva. ¿Estamos? La tensión en los diodos está representada acá y como ven en el diodo 1 es 0 cuando él conduce. Y si no, tiene que bloquear en estos momentos. Si esta es la tensión del diodo 1, entonces desde aquí hasta aquí conduce, por lo tanto la caída de tensión es 0. Y después tiene que bloquear esta tensión. ¿Cuál es la tensión? El BPI, el voltaje pico inverso, y es la tensión cresta. ¿Estamos? Es decir, es la tensión de fase. La corriente, bueno, la corriente en el diodo, ¿no es cierto? Va a ser IS, que tiene la misma forma. Ustedes acá, IS es desde este punto a este punto conduce, después acá es 0 y vuelve a conducir acá.
el cálculo de la corriente se hace de la misma forma. Digamos, el 1 sobre T, ¿cómo? Pero ahí el diodo 1, digamos, Sí. el primero que conduce, luego bloquearía la tensión de línea de la otra fase. No de línea, sino No de de línea. fase. Acá no hay tensiones de línea, porque digamos, lo que él está conduciendo acá, digamos, si nosotros tenemos, cuando él conduce, esta es la tensión, esta es la corriente, ¿no es cierto? Él, cuando no, digamos, la tensión a ver, espera. La tensión, este punto, cuando el diodo de 1 conduce, tengo el diodo, la tensión de fase aquí. Configuraciones de estrella los tres. Sí, son configuraciones estrellas. La tensión de línea es, ¿entendés? Bloquea la tensión de línea. Es un error lo que estaba diciendo yo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque suponiendo que este sea la mayor tensión, que es en el caso ¿no es cierto? Acá tengo la mayor tensión. La tensión esta es la tensión de fase de B1 y esta es la tensión, claro, esta es la tensión de línea, soporta la tensión de línea. ¿Estamos? ¿Entendieron? ¿Por qué? Si este es el más positivo, que es el caso entre este punto y este punto. No, porque veo algunas caras medio raras, por eso insisto. Si este es, desde aquí hasta aquí, tengo la mayor tensión aplicada, esa tensión va a estar puesta acá, ¿cierto? ¿Qué tensión tengo en los ánodos de los diodos? Los ánodos de los diodos tengo la tensión que me da cada una de sus tensiones de fase en ese momento. En este momento son negativas, por ejemplo, en este. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial? Es entre la línea azul y esta línea. ¿Me entienden? Es decir, es la tensión de línea. Si ustedes suman desde aquí hasta aquí, la tensión de fase es desde la forma senoidal al eje de abscisa. ¿Estamos? Y la tensión de línea es entre esta fase y esta fase, es decir, la tensión de línea. ¿Entendieron? Yo me confundí. ¿Estamos? O sea, ahí, ingeniero, digamos, en donde están instalados los diodos, en cada extremo del diodo tenemos una fase, digamos. Claro, el lado izquierdo tenemos una fase y el otro digamos, lado una fase. O sea que cuando, estaría el diodo en paralelo entre dos fases, digamos. Entonces una tensión de línea. La carga es una tensión de fase, pero los diodos son tensión de línea. Claro, porque es lógico, digamos, y si uno se pone a pensar, es lógico. La única tensión de fase es cuando aparece el neutro. ¿Entienden? Es decir, si no tenemos el neutro, es de línea. ¿Estamos? Entonces, aquí, por eso me confundí yo. ¿Estamos? La carga es el único elemento que ve la tensión de fase ahí es la carga. Claro, porque es accesible el punto, el neutro de la estrella. El punto de la estrella. ¿Estamos? Pero los diodos están viendo la tensión de línea. Entonces, el voltaje pico inverso que soportan los diodos es la tensión de línea. ¿Quedó claro? ¿Sí? El cálculo de las corrientes medias se hace con
como siempre, digamos. Es decir, el periodo es desde aquí, ¿no es cierto?, hasta aquí, hasta donde comienza a repetirse de nuevo. ¿Quedó claro? Vamos a seguir haciendo otros y los vamos a ir viendo. Esto, bueno, esta es la parte de conducción cuando conduce el diodo D2, ¿no es cierto?, que es exactamente igual, ¿no es cierto? Cuando conduce el diodo D2, es este, se traslada, ¿no es cierto? Y tenemos que esta es la tensión en la carga, ¿no es cierto? Por lo tanto, la tensión final lo podemos ver en este gráfico. ¿Estamos? Esta es la tensión BS, la tensión aplicada en cada una de las fases, ¿no es cierto? Es esta tensión de cada arrollamiento. ¿Estamos? Y esta es la corriente que circula por cada uno de los arrollamientos. Entonces, en el cálculo siempre se hace lo mismo, digamos, el periodo de la corriente IS es desde este punto hasta este punto, es decir, 2pi. ¿Estamos? Ahora, la tensión en la carga, es decir, BO, es la celeste este. Es una pulsación, ¿no es cierto? Tenemos 3 pulsaciones por periodo. Por eso es trifásica. Es trifásica de media onda. Por supuesto, en los cálculos se hace de la misma forma el voltaje medio en la carga. El I0 es la corriente en la carga. Y BD es la tensión que vamos teniendo en el diodo. ¿Estamos? Vamos a seguir con otra de las configuraciones. Este es el rectificador trifásico puente. ¿Estamos? Antes teníamos el trifásico de media onda. Este es el trifásico puente o de onda completa. Acá tenemos por cada una de las fases colgados 2 diodos. Un diodo, lo llamemos de 1, y de 4. Uno está colgado al ánodo, unimos ánodo y cátodo. La otra vez, ¿se acuerdan? Decíamos de que en este caso, que es el caso más representativo de un alternador, tenemos los cátodos unidos, los cátodos comunes y los ánodos comunes. La ondulación es el doble, si ustedes se fijan, y tenemos acá tensión de línea. ¿Por qué? Porque la tensión de fácil no es accesible y no nos interesa, no nos, digamos, por eso el transformador ¿se acuerdan que la clase pasada veíamos que el transformador podía ser en estrella o en triángulo? Porque el rectificador trifásico puente o todos los rectificadores puente tienen tensión de línea, no les hace falta la tensión de fase. ¿Estamos? La ondulación es mejor y demás, indudablemente que el circuito es mucho mejor. Esto es cuando hace circular el otro otro par de diodos, ¿no es cierto? Y esto también. En definitiva, el rectificador trifásico puente, todos con carga resistida. Siempre, esta es la corriente que circula, IS, por cada uno de los devanados, pero tiene, y vuelvo a repetir,
que no ven acá la corriente IS tiene una parte positiva y otra negativa, por lo tanto no tiene valor medio. No me satura el hierro del transformador. Ustedes saben de que no es bueno para los transformadores que haya una circulación de corriente de continua por el transformador, porque por las pérdidas, por la saturación, ustedes todo eso lo saben mucho mejor que yo, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta configuración, la configuración puente, siempre es mejor que la de media onda. Después tenemos, bueno, todo es, ¿no ven? Acá tenemos como corolario, digamos, tenemos el rectificador trifásico puente. Tiene 6 diodos. Cada uno de los arrollamientos del secundario del transformador tiene colgado 2 diodos por fase. Y esta es la tensión BS, la tensión de cada uno de los secundarios, es la celeste, ¿no es cierto? Y S es la corriente que pasa por el devanado del secundario. Y tenemos una que circula en este sentido y vuelve por alguna de las otras. ¿Estamos? Acá vamos a tener la tensión de línea. ¿Por qué? Porque la tensión que el diodo que va a conducir son el par de diodos, van a ser los que tengan la mayor diferencia de potencial entre cada uno de los terminales. ¿Estamos? Entonces, es la tensión de línea lo que me hace la circulación de corriente. De fase no hay en este caso. El valor medio, el cálculo del valor medio es exactamente lo mismo que antes. Acá ven, este gráfico está interesante porque tenemos las formas de onda de corriente y las armónicas, ¿no es cierto? De las corrientes de entrada, de las corrientes que pasan por el transformador. Las formas de onda, ¿no ven que tenemos? Este es el valor 0, este vendría a ser el 0 del eje de abscisas y tenemos hacia arriba la parte positiva y hacia abajo de la misma forma. El valor medio es 0 y las armónicas son mucho más elevadas. Tenemos armónicas en 50 Hz, en 250 Hz, en 300 y pico de Hz, digamos, es por 5 por 5, 25, es la quinta armónica, digamos, tenemos la fundamental, la quinta armónica, ¿no es cierto?, la séptima armónica y así sucesivamente. De las corrientes de entrada. Esto es ya lo habíamos charlado la clase pasada, ¿no es cierto?, el número de pulsos del rectificador, ¿no es cierto? Tenemos la cantidad el monofásico de onda completa, tenemos 2 pulsos por periodo T, siendo este el periodo T, tenemos 2 pulsos, este tiene 3 pulsos, y el otro, 6 pulsos. Por lo tanto, el ripple, el factor de forma, el rendimiento y demás, va aumentando a medida que le vamos poniendo, ¿no es cierto?, la cantidad de arrollamientos. Y sobre todo cuando pasamos de media onda a onda completa. Todo lo que nosotros vimos hasta ahora es con cargas resistivas. ¿Se acuerdan que ayer, la otra reunión, dijimos de que cuando es resistiva pura, no hay problema, las formas de onda son fáciles de hacer.
Cuando es inductiva, que muchas cargas son inductivas, esta es la configuración de un monofásico de media onda con carga RL, ¿cierto? Entonces, tenemos acá las distintas curvas que tenemos, porque ¿se acuerdan? Digamos, la inductancia almacena energía que lo hace que después siga circulando. Si lo podemos ver, no lo puedo agrandar a esto, a ver, para que se vaya más. Bueno, no lo tengo accesible, si lo empiezo a tocar lo vamos a ver. ¿No ves que el diodo sigue conduciendo hasta que la corriente se hace cero? ¿Por qué? Porque la tensión, digamos, esta es la tensión aplicada, ¿no es cierto? Esta es la corriente que sigue, hay una circulación de corriente a pesar de que la tensión aplicada se haga negativa. ¿Por qué? Por la energía almacenada en la inductancia. En el semiciclo positivo este comienza a conduce, pero esto genera una tensión que después que hace que circule a pesar de no tener, por eso las dos áreas A y B son iguales. Cuando L es infinito, ya lo vimos la otra vez, la corriente se hace constante. Acá nosotros tenemos la tensión BR, ¿no es cierto? Y la tensión en el diodo y la inductancia. Esto es en un rectificador monofásico puente. Por supuesto, las corrientes, las tensiones se mantienen, igual que antes. Pero las corrientes tienen los yuyos, ¿no es cierto? Y tenemos, ya lo habíamos dicho, cuando la inductancia L, por ejemplo, en este caso, cuando L tiende a infinito. Cuando L tiende a infinito, la corriente se permanece constante, cambia de polaridad, ¿no es cierto? Por supuesto. Digamos, esta es la tensión BS, la tensión en el secundario. Y tenemos que la corriente en la carga permanece constante. Vendría a ser el caso de un filtro inductivo infinito. Cuando también dijimos el caso, la clase pasada, cuando la L, ¿se acuerdan la fórmula que les habíamos presentado, que es una ecuación diferencial de segundo grado, ¿no es cierto? O de primer grado, en el cual hay que buscarle la solución a través de A y demás. Por ejemplo, este es el rectificador trifásico puente que con carga inductiva. Como ven, acá tenemos BS. Esta es la corriente IS que permanece, y esta es la tensión en la carga. Tenemos BD, ¿no es cierto?, que es el mismo caso que antes, pero la corriente es constante. Cuando tenemos, este es el ejemplo de carga inductiva con una batería. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos la clase pasada. El formato que tiene comienza a conducir, digamos, esta es la tensión aplicada. ¿Cuándo comienza a conducir el diodo? Cuando supera a la tensión de la batería. En el caso de la carga de batería, esta tensión en el semiciclo positivo comienza a aumentar hasta este punto en el cual empieza a conducir, porque la tensión aplicada es mayor que BD,
y hay una circulación de corriente. Entonces, esta es la tensión que tenemos aplicada y por eso las dos áreas tienen que ser igual en el mismo caso que antes. Esto nos lleva a... Esto es con una carga capacitiva. ¿Se acuerdan esto? Ya lo vimos el año pasado, pero quería hacérselos a recordar. Esta es la representación de un monofásico de media onda con un filtro capacitivo, una resistencia de carga y un capacitor. Esta es la tensión BS aplicada. ¿Y cómo es la conducción? Esta, cuando comienza a aumentar la tensión, ¿cuándo comienza a conducir? Digamos, empieza a conducir hasta que llega a este punto que comienza a bajar la tensión aplicada y entonces, pero como se ha cargado el capacitor, porque al mismo tiempo se va cargando el capacitor, cuando la tensión esta es menor que la del capacitor, la que suministra corriente es el capacitor. Entonces, el capacitor se va descargando a través de la resistencia. Todo esto es la tensión de descarga del capacitor. ¿Hasta cuándo? Hasta que viene la tensión de alimentación que supera a la tensión de descarga y entonces en ese momento empieza a conducir el diodo y cargar el capacitor y circular corriente por la resistencia. Es importante tener en cuenta cuál es el momento de circulación de corriente del diodo. El diodo circula corriente desde este punto hasta este punto, que está graficado aquí abajo, ¿no es cierto? Conduce en este momento, no es senoidal, pero el problema está en que toda la energía que le suministre la fuente de alimentación a la carga se la tiene que dar en este pequeño tiempo. Por lo tanto, larga un pico de corriente muy elevada en el capacitor. Digamos, porque tiene que alimentar la corriente en el capacitor y la corriente en la resistencia. Pero el que le da energía o el que le suministra energía es la fuente de alimentación a través del diodo. Por eso el diodo conduce cuando la tensión del condensador está por debajo de la red. El condensador se carga, la tensión del condensador sube y el diodo se corta cuando alcanza la tensión de red. Pero es un pequeño periodo. ¿Estamos? Bueno, esto se repite en un rectificador puente con carga resistiva y un capacitor de filtro. ¿No ven? Esta es la forma de onda de tensión en la carga, es decir, acá se carga el capacitor con una senoide y se descarga con una constante de tiempo tau, que es R por C. Por eso esta pendiente es tau, es R por C. En el práctico ustedes ya van a ver esto, van a trabajar sobre algunos circuitos con cargas resistivas, capacitivas e inductivas. Estos mismos gráficos que estamos viendo ahora los van a ver. ¿No ve que acá está en rojo la tensión aplicada y en azul la corriente a través? ¿No ven que la corriente es pulsante? Es un pico de corriente, pero siempre les digo, la superficie es proporcional a la energía. Si yo le aumento el capacitor, porque indiscriminadamente, y lo llevo a infinito, la
la energía esa, la conducción del diodo, va a ser en un tiempo cero, ¿no es cierto? El infinito es un tiempo de cero, pero el pico de corriente va a ser infinito. Es decir, este pico se va a sobrepasar y por supuesto se van a quemar los diodos. Porque en las características de los diodos vimos de que hay... ¿Cómo? ¿Va a superar la tensión inversa? No, no la tensión inversa, se va a quemar por corriente. Es decir, ustedes imagínense digamos, el pulso el pulso en azul, ¿no es cierto? Si nosotros achicamos el tiempo, pero la superficie de la curva con respecto a abscisas tiene que permanecer constante, porque la superficie es proporcional a la energía. Y la energía hay que suministrársela. Por eso el capacitor no lo podemos, digamos, si el capacitor es muy bajo, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Digamos, la tensión va a subir hasta este punto y después no va a bajar suavemente, sino que va a seguir la forma de onda de la tensión aplicada. No queremos eso. ¿Me entiendes? Es decir, si el capacitor es muy bajo, la pendiente, el tau del circuito, que el tau es R por C, es bajo y entonces va a estar subamortiguado. Si el capacitor es muy elevado, este tau lo que va a hacer es que esta curva no va a bajar de esta forma, sino que va a bajar más suavemente. Pero al bajar más suavemente, el diodo va a tener que empezar a conducir. El problema es explicarse en el gráfico. Uno en pizarrón es más fácil. Disculpen si no me puedo expresar bien, ¿no es cierto? Pero digamos, si el capacitor es más elevado, esta caída de tensión es más suave, por ser el tau, R por C, si C es mayor, la pendiente esta va a ser menor, entonces va a caer por aquí. Ahora, eso es bueno, porque el valor medio lo aumento, pero también va a disminuir el tiempo de conducción del diodo. Ahora, si yo disminuyo el tiempo de conducción del diodo, el pico que va a tener que hacer va a ser mayor porque la superficie tiene que ser la misma que antes. ¿Me entienden? Es decir, por eso no es cuestión de aumentar el diodo indiscriminadamente, digamos, el capacitor. ¿Entendieron? Si hacen los prácticos con el ingeniero Moreira, ahí lo van a comprender, ¿no es cierto? Bueno, acá están representadas las armónicas y no ven la cantidad de armónicas que tenemos. ¿Por qué? Porque ya la corriente ya no es senoidal. Miren estos picos, mientras los picos son más elevados, ¿no es cierto? Y los tiempos menores, las armónicas son mayores, por una cuestión de Fourier, ¿no es cierto? Toda la representación, digamos, se puede hacer por Fourier, pero claro, las armónicas que vamos a tener relacionadas, ¿no es cierto? Ustedes fíjense, esta es la de 50 Hz, esta es la tercera armónica que está presente, porque estamos en 150 Hz, y el valor de la armónica es súper elevado. ¿Por qué? Porque eso me lo está haciendo el capacitor. Todas esas corrientes tienen que pasar por el transformador. ¿Estamos? Así que tiene que ser capaz de hacerla circular. Este es el rectificador trifásico puente con carga resistiva, ¿no es cierto? Con otro filtro. ¿No ven? La ondulación es más suave, los capacitores tienen que ser menor, ¿no es cierto?, que
para conseguir una igual ondulación. Las formas de onda de corriente y las formas de onda de tensión. Y por último, estamos el rectificador trifásico puente, resistiva capacitiva. Sí, ya hemos terminado. Bueno, como corolario, las formas, las configuraciones en general son todas las mismas. Ya vamos a volver a verlas. El rectificador es controla y no controla. La configuración es la misma. Los transformadores pueden diferir cómo están conectados. El secundario del transformador, que puede ser en estrella o en triángulo o polígono. En estrella o polígono. Hay configuraciones que sí o sí tienen que estar en estrella, por ejemplo, los rectificadores de media onda. Sí o sí tienen que estar en estrella. Los de onda completa pueden estar en estrella o en polígono, en triángulo. Eso por un lado. Los de media onda tienen un solo diodo colgado por bobinado. En cambio, los de onda completa tienen dos diodos colgados en el ánodo y en el cátodo, están unidos de esos dos diodos. Otra cosa, en cuanto a la carga, las cargas pueden ser resistiva pura. Cuando es resistiva pura no hay ningún problema, la corriente tiene la misma forma que la tensión aplicada. Después, cuando es resistiva inductiva, y como decíamos la otra vez, con una tensión, que puede ser en el caso de una carga de la batería, ya ahí se complica y hay que solucionar la ecuación diferencial que vimos la otra vez, que L por la derivada I con respecto de T, más R por I de T, más E igual a B cresta o por el seno de omega T, digamos. La famosa ecuación diferencial, que la tienen expresada en el apunte o en cualquiera de los libros está. Hay que buscarle la solución. Nosotros no nos vamos a fijar en eso, pero sí quiero de que lo tengan presente cuando la carga es RLE. Si la carga es inductiva pura o la inductancia es muy elevada, ya se soluciona bastante el problema porque la forma de onda de la corriente es constante. Es una corriente constante. Y por último, cuando tenemos capacitores, ¿no es cierto? O cargas capacitivas, tenemos que el capacitor se carga llevando la forma de onda de la tensión aplicada y se descarga cuando su tensión a los bornes de él disminuye la tensión aplicada por la fuente de alimentación y entonces él se tiene que descargar a través de la resistencia haciendo un circuito RC serie. ¿Estamos? Como que todos los que han visto. ¿Alguna duda? Se les va a aclarar mucho cuando vean en el práctico los ejercicios y las formas, estas mismas formas de onda de corriente y de tensión, simulándolas. Ingeniero, estos Sí. últimos circuitos están en el RACIT. Sí, están todos.
En el RASIT, muchos de estos circuitos están en el apunte que vivimos los otros días. Los que no salen en el apunte son los con carga capacitiva. En el RASIT sí sale con carga capacitiva. ¿Estamos? Lo pueden ver, digamos, todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero lo van a comprender más al tema cuando hagan la parte práctica, ¿no es cierto? Y varíen el valor del capacitor y demás. ¿Estamos? Siempre es más fácil, disculpen, siempre es más fácil explicar en el pizarrón. Por eso encontré estos gráficos para ver si nos facilitaba la explicación. Espero que lo hayan entendido, si no, ya vamos a volver, porque, digamos, todo lo complicado que puede parecer esto, cuando tengamos los tiristores, bueno, los ángulos de conducción van a variar cuando yo dispare. Estos, ¿se acuerdan? Estos comienzan a conducir, nosotros ya lo dijimos, creo, como los ángulos de conducción natural. ¿Por qué se llama ángulo de conducción natural? Porque es el circuito que manda a conducir en pi sobre 3, por ejemplo, uno de los diodos. Y respeta el periodo, ¿no es cierto?, de conducción, ¿no es cierto?, o el ángulo de conducción en 2 pi sobre 3, si es trifásico. ¿Estamos? Nos vemos de acá a 2 miércoles. Yo calculo que ya los van a haber visto esto en el práctico. Cualquier duda que tenga vamos a volver porque tenemos que ver los rectificadores controlados. Me gusta siempre comenzar los controlados recordando un poco lo que vimos de los no controlados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí te lo podría subir este puntito que tiene acá. Bueno, sí, se los mando. Se los voy a mandar. ¿Estamos? Sí, está interesante esto por el hecho de las formas de onda. En el RASIT salen las mismas formas de onda de esto, ¿estamos? Y sobre todo la parte de capacitor y la parte de también de carga RLE, ¿no es cierto? En el RASIT está. ¿Lo han visto el RASIT? ¿O lo tengo que subir de nuevo? No, sí, se ve en el capítulo 1, 2, 4 y 7. En realidad yo subí los que nos interesan, digamos, por los cuales nos guiamos. Si quieren lo puedo subir de todo, digamos, pero yo subí, digamos, los primeros capítulos son la explicación de los distintos semiconductores de potencia, ¿no es cierto? Diodos, tiristores, transistores y demás, ¿no es cierto? IGBT y todo. Y después comienza la rectificación no controlada y después rectificación controlada. ¿Estamos? Lo subo esto también para que lo tengan. ¿Estamos? Gracias. Les aclaro, digamos, ya pensando en el examen finales, nosotros no tenemos problemas de que tengan algún gráfico, ¿estamos? Porque se supone, digamos, de que si pedimos un trifásico de onda completa, si tienen que hacer los gráficos de las curvas, se les puede llegar a complicar mucho, ¿estamos? Vuelvo a insistir de que lo tienen que saber hacer, digamos, cómo se hace, pero que no se les pedimos. ¿Estamos? Nos vemos de acá a dos miércoles. Cualquier duda que haya quedado, la podemos